En esta lección, vamos a eche un vistazo a un ejemplo de cómo encontrar las coordenadas B de un vector cuando B es un conjunto ortogonal. Sea W un subespacio de Rn con una base ortogonal B igual el conjunto que contiene los vectores U sub 1 a U sub m. Y deje que el vector X esté en W, entonces se pueden encontrar las coordenadas B del vector X usando la siguiente fórmula, donde el primer componente es igual al vector X punto vector U sub 1 dividido por vector U sub un vector de puntos U sub 1. Y el segundo componente es igual al vector X punto, el vector U sub 2 dividido por el vector U sub 2 puntos. Vector U sub 2, y así sucesivamente. Si B es una base ortonormal de W, significa vectores U sub 1 a U sub m son vectores ortogonales y unitarios. A continuación, las coordenadas B pueden ser encontrado con la fórmula que se muestra aquí a la derecha. Veamos un ejemplo. Se nos pide que busquemos el coordenadas B del vector X, donde B es un conjunto que contiene los vectores 1, 2 y menos 4, 2. Y el vector X es un vector 0, 3. Primero, revisemos, asegúrese de que los vectores en B sean ortogonales comprobando el producto punto. Donde está el vector U sub 1 el primer vector de 1, 2, y el vector U sub 2 es el segundo vector de menos 4, 2. Observe que el producto punto es igual a 0 y, por lo tanto, tenemos una base ortogonal. Sin embargo, esto no es una base ortonormal porque los dos vectores no son vectores de unidades. Así que usaremos la fórmula de la izquierda para determinar el coordenadas B del vector X. Donde el primer componente es igual al vector X, el vector de puntos U sub 1 dividido por el vector U sub 1, el vector de puntos U, y el segundo componente es igual al vector X vector de puntos U sub 2 dividido por el vector U sub 2 vector de puntos U sub 2. De nuevo, el vector X es el vector 0, 3. El vector U sub 1 es el vector 1, 2 y el vector U sub 2 es el vector negativo 4, 2. Entonces, comenzando con el primer componente, el vector X punto vector U sub 1 es igual a 0 por 1 más 3 por 2 divididos por el vector U sub 1 vector de puntos U sub 1. Que es 1 por 1 más 2 por 2. Y el segundo componente es igual al vector X punto vector U sub 2, que es 0 veces negativo 4 más 3 veces 2. Dividido por vector U sub 2 vectores U sub 2, que es negativo 4 veces menos 4 más 2 veces 2. Simplificando, las coordenadas B del vector X son 6, 5 y 3, 10. Lo que significa que 6, 5 veces el vector U sub 1 más 3, 10 veces el vector U sub 2 debe ser igual al vector 0, 3. Y sigamos adelante y comprobemos esto. De nuevo, 6, 5 veces el vector 1, 2 más 3, 10 veces el vector menos 4, 2 es igual al vector 0, 3. Echemos un vistazo también en esto gráficamente. De nuevo, vector U sub 1 es el vector 1, 2. Vector U sub 2 es el vector negativo 4, 2, y el vector 0, 3 usando los vectores de base estándar, tiene un punto terminal en este punto rojo aquí, y mirando el gráfico nota que 6, 5 veces vector U sub 1 más 3, 10 veces vector U sub 2 es igual al vector X. Donde ambas terminales los puntos son este punto rojo. Espero que te haya resultado útil.